Muy bien. Listo. Muy bien. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos y una bendición estar aquí otra vez con ustedes, aquí en nuestra escuela dominical, donde estamos leyendo este libro, ¿verdad? Una iglesia bien ordenada. Y nosotros estamos aquí, capítulo 7, y el capítulo 7, el título del capítulo 7 es Una iglesia que adora. Así que para este domingo y para el otro domingo vamos a hablar de el servicio de adoración y entender mejor lo que significa nuestro servicio de adoración. Y así que primero vamos a comenzar con un tiempo de oración para que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a entender mejor lo que significa cuando le ofrecemos, ¿verdad?, nuestras alabanzas y adoraciones. Vamos a hablar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y también por el servicio que ya tuvimos, Señor. Gracias, Señor, que estamos como miembros de la familia de Dios aquí en tu casa, la casa del Señor. Ayúdanos, Señor, a entender mejor lo que significa el servicio, Señor. Y, Señor, dependemos de ti, Señor, para ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento, entendimiento de la verdad. Y ayúdanos a entender mejor lo que dice las Escrituras acerca de nuestro servicio de adoración. Y, Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien. Pues, amados, bienvenidos otra vez. Y aquí tenemos esta página. Así por un lado, lo tienen todo escrito en español. Y por el otro lado, tienen todo escrito en inglés. Okay. Así que en inglés is a worshiping church and talking about what does worship mean. Okay. Y aquí en español, una iglesia que adora. Y el primer punto, como hay 3 puntos, siempre hay 3 puntos, ¿verdad? El primer punto es la base de la adoración. Así que en español estamos en la página 97 hasta la página 100. And in English, on page 91 to page 94. Page 91 to 94, okay? The basis of our worship. Okay. Así que muy bien, amados, la base de la adoración, y cuando pensamos acerca de esto, podemos decir, es por qué ofrecemos adoración. ¿Por qué nos reunimos, verdad, los domingos para ofrecer ¿verdad?, adoración y ofrecer nuestras alabanzas, peticiones? ¿Verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Y así que la base de la adoración nos ayuda a entender por qué nos reunimos todos los domingos para ofrecer culto a Dios. Y aquí le doy 3 razones, ¿ok? Aquí le doy 3 razones aquí en la primera parte por arriba. Adoramos porque Dios nos ha hecho para ser en Jesucristo, es decir, el pueblo escogido y redimido de Dios. Primero de Pedro 2.5, primero de Pedro 2.9, segundo Tesalonicenses 2.13. ¿Okay? Así que ahí aprendemos que nos reunimos porque hemos escuchado la voz del buen pastor. Somos su pueblo, ¿verdad? Pertenecemos a Cristo, y como pertenecemos a Cristo, cuando el pastor está llamando a sus ovejas, escuchamos el llamamiento del buen pastor, ¿verdad? Quiero que mis ovejas estén en la casa del Señor para crecer en su fe, para reunirnos, para adorar a Dios, y escuchamos, ¿verdad? Y tomamos en serio que nos reunimos porque pertenecemos al pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido. ¿Okay? Nación santa, escogido por Dios, Pedro 1. Yeah. Así dice, ¿no? Sí, brother, así dice, ¿verdad? Así que, ¿alguien por favor puede leer primero de Pedro 2.5? Por favor, ¿alguien lo puede leer, por favor? Aquí lo apunto.
Pedro 2:5 dice: Vosotros también, como piedras vivas, Ujú. sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, Ujú. para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ujú, ujú. Amén, amén. Así que si podemos pensarlo de así, sí. O más fuertes. Sí. Pues en caso que están viendo esto por video, ¿verdad? En línea, hoy es el 4 de julio, Día de Independencia de los Estados Unidos. Así que si escuchan sonidos, es porque hay cohetes. Ese es el sonido de cohetes, ¿verdad? Sí, pero sí, gracias, hermano. Así que lo que leo el hermano Margarito, ¿verdad? Es que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, el pueblo escogido, a la casa de Dios. ¿Y quiénes somos, verdad? Somos piedras vivas. Ya, exactamente, ¿verdad? Piedras vivas, ¿verdad? Y ¿verdad? Para formar la casa de Dios. Y claro que Cristo es la piedra angular, ¿verdad? Ok, muy bien. Excelente, gracias, Manuel. Hay otra cita, si alguien lo quiere leer, también primero de Pedro, ahora 2:8. ¿Alguien puede leer eso, por favor? 2:9. Oh, I'm sorry, 2:9. Sí, gracias, hermano, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que según primero de Pedro 2:9, ¿cuáles son otras frases para describir el pueblo de Dios? Nación santa, pueblo Ajá. escogido, Ajá, ajá, un real sacerdocio ajá, ajá, ajá. y luz admirable. Ya, excelente, muy bien, excelente. Así que es como son nosotros, pertenecemos a su pueblo, a su familia, a esta nación, ¿verdad? A la casa de Dios, por eso nos reunimos para ofrecer culto a Dios. Ok, muy bien. Ahora le quiero dar otro ejemplo. No solamente en el Nuevo Testamento aprendemos acerca de esto, cómo Dios llama a su pueblo para ofrecer culto, ¿verdad? Pero también si se ponen a pensar de la experiencia de los israelitas, ¿verdad? En Egipto, ¿verdad? Cómo Dios los llamó, ¿verdad? Por medio de Moisés, el siervo de Dios. Llamó, ¿verdad? Habló con Faraón diciendo, ¿sabe qué? Quiero que mi pueblo se van a reunir, necesitan su libertad para tener esa libertad, ese derecho para ofrecer culto. Y cuando pensamos, ¿verdad? En Éxodo, ¿verdad? Es lo que estoy leyendo ahorita yo, Éxodo. Oh, ¿de veras, Teo? Sí. Oh, qué bueno. Porque en Éxodo, ahí, ¿verdad? Dios llamó a Israel, fue llamado a salir de Egipto para adorar al Señor, ¿verdad? Así que hay dos pasajes, si alguien lo quiere leer. Aquí, Éxodo 3:12 y también 19:6. Eso es mujer. 3:12, por favor, brother. Gracias. A donde, ¿verdad? Durante el tiempo de Moisés, Israel fue llamado a salir de Egipto para adorar al Señor. Ajá. 3:12, por favor, brother. Dice, Éxodo 3:12, ¿no? Ajá. Dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto, al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí, digo yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de nuestro Padre me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, yo les responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestro Padre,
es Dios de Abraham, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te he enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén, amén, amén. Ajá. Y ahí, ¿verdad? Ahí aprendemos cómo Dios reveló su nombre, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Yo soy, me envió a vosotros, ¿verdad? ¿Y por qué, verdad? Porque también también nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios siempre está llamando a su pueblo escogido, ¿verdad? Para ofrecerle culto. Y en una palabra, cuando aprendemos de la Biblia, de la doctrina, nos indica cómo debemos adorar al Dios que nos hizo, que nos salvó y que un día nos va a glorificar. Amén. Ok, muy bien. Gracias, Teo. Gracias. También Éxodo 19, el versículo 6, por favor. Si alguien tiene eso. Éxodo 19, el versículo 6, por favor. Si alguien quiere leer eso. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Okay? Muy bien, hasta ahí, brother. Gracias, muchas gracias, Teo. Así que ahí nos damos cuenta hay muchos ejemplos, ¿verdad? Cuando Dios está llamando a su pueblo, porque Él quiere, ¿verdad? Sobre todo que le ofrecemos culto, que le ofrecemos ese todo. Ese es el único de todos los profetas que vio que miró a Dios cara a cara, así como estamos nosotros. Es increíble, ¿verdad, Sí, hermano? increíble. Eso es increíble, Sí, ¿verdad? así como estamos practicando nosotros, estaba Dios practicando con Dios. Wow. Imagínese, brother. Wow, es algo increíble. ¿Y sabe dónde lo dice? Éxodo 33, 11 parece. Dice, y Moisés habló, y dice, y habló Moisés con Dios cara a cara, como si estuviera hablando con cualquiera. Así dice Éxodo 33, 11. Sí. Así que ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Como Dios llama a su pueblo, y hay, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, ¿verdad? En el tiempo de los apóstoles, y damos gracias a Dios, que todavía Dios nos llama. Así que si quieren saber por qué durante el servicio siempre comenzamos con el llamamiento a la adoración, ¿verdad? Siempre comenzamos con eso, es porque estamos diciendo que Dios nos está llamando, ¿verdad? Para reunirnos y todo. Sí, brother, sobre todo, porque es una referencia a cómo Dios nos llama para ofrecerle culto. ¿Ok? Muy bien. Y claro que en el mundo de hoy hay muchos dioses, hay muchas religiones, filosofías, pero solamente Dios es digno, ¿verdad?, de nuestra alabanza. Así que el punto número 2 se refiere, por ejemplo, el objeto de adoración. Así que ahora estamos en el segundo punto, en el libro en español, página 100, y en inglés, page 94 in English, the object of our worship. Okay? Así que aquí estamos refiriéndonos a adoramos, ¿verdad?, a Dios Trino, ¿verdad?
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Right? Espíritu Santo. Okay. Y sabes que, amados, pueden pensar a dónde en la Biblia, y le voy a dar, es uno de los 10 mandamientos. ¿A dónde en la Biblia nos indica que solo debemos adorar el Dios verdadero? El Dios verdadero. Hay 10 mandamientos, y si nos damos cuenta en Éxodo 20, ¿verdad? El primer mandamiento nos indica quién debemos adorar, y el segundo mandamiento nos indica cómo debemos adorar. Así que aquí el primer mandamiento nos indica quién, el segundo mandamiento nos indica cómo. ¿Okay? Por ejemplo, si yo sé que siempre escuchan esto, ¿verdad? Todos los domingos, pero cuando estamos hablando de la adoración y cómo, quién es el objeto de adoración, es Dios, el Dios verdadero, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si alguien quiere leer los primeros 2 mandamientos, Éxodo 20, los versículos 1, ¿verdad? 1 a 6, ¿verdad? Estas palabras, ¿verdad? Hemos escuchado en muchas ocasiones, pero hermano Margarito, si quiere. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago mi misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, porque es muy importante saber cuando estamos ofreciendo cultos, ¿verdad? Nosotros ahora en las noticias, y claro, ¿verdad? Siempre escuchamos, pues en el mundo de hoy hay más musulmanes, o hay personas que adoran a Buda o a Allah, ¿verdad? O otros dioses, o también hay personas que no creen en Dios, que existe Dios, ¿verdad? También hay personas... pero cuando leemos los 10 mandamientos, el primer mandamiento es tan importante, ¿verdad? Porque nos indica quién debemos adorar, ¿verdad? Solamente Dios. ¿Quién va a recibir nuestra alabanza, ¿verdad? Y adoración? Solamente Dios. Debemos adorar a Dios. Y el segundo mandamiento nos indica cómo debemos adorar a Dios. Y ahí nos indica muy claro, sin imágenes, ¿verdad? Así que cuando adoramos a Dios, siempre debe, lo que es central, lo que es principal, es su palabra. Es que adorar a Dios según la palabra, sin imágenes, ¿verdad? Y así que nos da la respuesta a 2 preguntas muy, muy importantes, ¿ok? Y aquí en medio, a donde dice el objeto de adoración, aquí nada más quiero leer este párrafo, el número 2. Aquí está en medio. Aquí les leo. ¿Okay? Como creyentes devotos, queremos ofrecer al Dios soberano del universo esa adoración, alabanza, honor y sumisión de los que Él es digno, y recibir ese alimento espiritual que Él proporciona a los verdaderos
adoradores solo a través de la palabra y los sacramentos. Así que nosotros ofrecemos adoración a Dios. ¿Y qué nos da Dios? Él nos da alimento espiritual, ¿verdad? Es el que nos da. Y nuestro alimento espiritual viene en la forma de la palabra y los sacramentos. Así que nos da su alimento espiritual, ¿verdad? Cuando venimos a la casa de Dios, a la casa del Señor. Ok, muy bien. Pues ahora, amados, excelente. Ya vamos a llegar al tercer punto, los medios de adoración. Si están usando el libro en la página 102 en español y en English, page 95, which is the means of worship. We're at the third point, the third part, the means of worship. Y en el español, los medios de adoración. Okay. Así que vamos a repasar eso. Ok. Así que aquí leemos. A medida que llegamos a comprender que la palabra es suficiente, comenzamos a ver que es todo lo que necesitamos para lo que creemos acerca de Él, teología, para cómo debemos vivir para Él, piedad, y cómo debemos adorarlo, ¿verdad? Así que, ¿verdad? El orden del servicio, ¿ok? Así que cuando aquí en el tercer punto, aquí lo voy a cambiar, necesito otro. En el tercer punto vamos a hablar principalmente acerca de la palabra de Dios, ¿ok? Los medios de adoración, ¿verdad? Y claro que cuando pensamos, ¿qué nos dio Dios para ayudarnos a entender quién es Él, cómo debemos vivir y cómo debemos adorarlo, ¿verdad? ¿Qué nos dio Dios? Espíritu Santo. Sí, muy bien, brother. Sí, de veras, nos dio su Espíritu Santo, sí. Y también lo que nos dio Dios es, ¿verdad? Es, dependemos del Espíritu Santo para entender, creer y aplicar su palabra, ¿verdad? Y muy bien, brother. No, así es. Dependemos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para discernir, entender, creer, aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Así es, brother, así es. Porque, ¿por qué necesitamos la Biblia? Pues hay tres razones, ¿verdad? Si pensamos de teología, solamente lo que significa teología, ¿verdad? Teo significa Dios en griego, ¿verdad? Logía es cuando estás estudiando algo. Así que aquí dependemos de Dios para, ¿verdad? Entender a Dios, ¿verdad? Y también piedad, ¿verdad? También esto podemos decir, lo puedo ponerlo de otra manera. El estudio de Dios, ¿ok? Así que, ¿cómo usamos la Biblia? Pues en tres áreas, ¿verdad? Teología se refiere al estudio de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es el creador, todopoderoso, omnipotente, soberano, ¿verdad? Eso es un atributo de Dios. Los atributos de Dios. Y después otra cosa que nos ayuda con la palabra es piedad, que se refiere, ¿verdad?, cómo debemos vivir. Cómo debemos vivir. ¿Ok? Y ya después que es el orden del servicio. Ok.
Ok. Así que hay a lo menos 3 áreas, ¿verdad?, que nos ayuda la Biblia. Para entender quién es Dios, teología, el estudio de Dios, ¿verdad? Quién es Él y, como digo, sus atributos, ¿verdad? Sus atributos. Piedad, cómo debemos vivir, también, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo debemos vivir según la luz de su palabra? Y también cómo debemos organizar y tener nuestro servicio, ¿verdad? El orden del servicio, cómo debemos ofrecerle culto según la palabra, ¿ok? Así que los medios de adoración es su palabra o cómo dependemos del Espíritu Santo, ¿verdad?, para entender su palabra. Ok, muy bien. Y el versículo posiblemente más importante y más famoso cuando estamos hablando de adoración es Juan 4:24. Juan 4:24. ¿Y alguien por favor puede leer Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí nos indica 2 aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos indica debemos adorar en espíritu y también nos indica, ¿verdad?, en verdad. Okay. Ahora, según los académicos y expertos del Nuevo Testamento, esta palabra espíritu, cuando digo espíritu, puedo referir al Espíritu Santo o puedo referir a mi alma, ¿verdad? Así que según los académicos, en este caso, ¿verdad?, que esto se refiere a el corazón, ¿verdad? No, déjame explicarte, déjame explicar, porque yo pienso que yo entiendo lo que vas a decir. Dios es espíritu y lo que les adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, estamos diciendo que Dios es espíritu, pero aquí hay 2 palabras para espíritu. Cuando ves la palabra espíritu al principio del versículo es mayúscula, y esa es una referencia al Espíritu Santo. Esa es una referencia al Espíritu Santo. Pero ya después hay otro espíritu que es en minúscula, si le das cuenta. Dios es espíritu, ¿ok? ¿Verdad? Ese es Dios, es divino, espíritu. Pero ya en minúscula, ¿verdad?, la segunda vez lo menciona, en minúscula, en espíritu. Ahora, eso se refiere a otra cosa. Eso se refiere ¿verdad?, a nuestro espíritu, ¿verdad? A eso se refiere al corazón. Entonces, en verdad se refiere a la Biblia, porque solamente se encuentra, ¿verdad?, la verdad en la Biblia. Así que aquí espíritu se menciona 2 veces, pero hay 2 diferentes referencias. Dios es espíritu, ¿verdad?, como Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Pero día después se repite otra vez. ¿Por qué se está repitiendo? Pues el segundo espíritu se refiere a otra cosa, ¿ok? Así que cuando aprendemos acerca de esto, por ejemplo, aquí estamos, en espíritu y en verdad. Por aquí me falta, ok, acento here. Okay. Sí, porque el espíritu del hombre, porque cuando nosotros nacemos con un alma y un espíritu. Sí, a eso se refiere. Exactamente, sí. Gracias, hermano. Gracias, a eso se refiere. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nacemos, el espíritu en el corazón. Porque del corazón es lo que boca habla. Sí. Y el alma son los sentimientos.
Yeah. Sentirías el alma, o sea, lo que tú sientes, ¿entiendes? Sí, son brother. diferentes cosas. Sí. Y el Espíritu es cuando, cuando nosotros nos convertimos a Dios y con él su Espíritu Santo, ¿entiendes? Sí, brother. Okay. Ahí que yo quería llegar. No, está bien. Sí. Así que, hermano, cuando, por ejemplo, cuando Cristo habla acerca de esto, cómo debemos adorar a Cristo en espíritu y en verdad, por ejemplo, yo le voy a dar un buen ejemplo y un mal ejemplo. Cuando yo digo y cuando hablamos de los fariseos, ¿cómo eran los fariseos? Que afuera, aparentemente piadosos, aparentemente, oh mira, son muy piadosos los fariseos, aparentemente, ¿verdad? Por fuera. Pero Dios no juzga por fuera, pero juzga en el corazón. Él se da cuenta del corazón, ¿verdad? Dios. Cristo son sepulcros pintados. Sí, porque lo que Dios está diciendo es que el corazón es lo que cuenta, ¿verdad? Sí. Y como por ejemplo, lo que hay cuatro cosas que quiere Dios, ¿verdad? Que está pasando aquí por dentro cuando le estamos ofreciendo culto. Y aquí lo menciono por abajo, ¿verdad? 4 cosas. Sí, exactamente. Es lo que muchos no entienden, porque muchos, o sea, vienen a la iglesia, pero Dios ve el corazón, ¿con qué motivo vienen a la iglesia? Sí, porque ¿sabe qué, hermano? No, y ¿sabe qué? Exactamente, bro, de eso estamos hablando. Porque cuando, por ejemplo, yo, y le voy a decir la verdad, la pura verdad, que cuando yo era niño, ¿verdad? Como aquí niño, ¿verdad? Y yo fui a misa, ¿verdad? ¿Verdad? Ese fue de tradición, obligación, fue porque, mira, como a la fuerza, ¿verdad? Pero Dios sabe mi corazón, pues ¿por qué estás aquí? ¿Quieres adorar a Dios? Porque tienes ese deseo, esa sinceridad de adorar a Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón y alma y fuerza y mente. ¿O estamos aquí por obligación, tradición, a las fuerzas, ¿verdad? Así que Dios se da cuenta porque los fariseos, ¿verdad? Lo estaban haciendo, ¿verdad? Por ganar influencia, mantener su poder, ¿verdad? Orgullo espiritual, etcétera, hipocresía. Exactamente. Pero lo que quiere Dios, ¿verdad? Es cuando venimos aquí, ¿verdad? Que es un deseo sincero. Sinceramente quiero alimentarme con la palabra de Dios. Sinceramente quiero ofrecer culto a Dios. Sinceramente yo vengo con sinceridad de motivo, ¿verdad? Y también humildad. Porque yo a veces cuando hablo con otras personas, ¿verdad? A veces ellos me dicen que, ¿sabe qué? Cuando yo era niño yo fui a la iglesia, nada más todos estaban pensando de otras cosas, ¿verdad? Pero tal vez lleno de orgullo o nada más juzgando, o chisme, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere sobre todo es humildad. Si nos damos cuenta de la grandeza de Dios y cuando nos entramos su presencia, sentimos humildad. Mira, Dios es tan grande, tan santo, tan perfecto que nos acercamos con humildad, con sinceridad y también gracias a Dios que pertenecemos a su pueblo y estamos tan agradecidos que pertenecemos al reino de Dios, a la familia de Dios. Estamos llenos de gozo, llenos de humildad, vivimos con corazones sinceros y por eso dice en Efesios, límpiense cuando vengan hacia mí, límpiense todo lo que tengan los instrumentos de la fe, dice. Sí, hermano. Porque Dios sabe cómo vamos a la iglesia, hermano. No, de veras, porque sabe que cuando pensamos en los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad? En la época de Jesucristo, mucha atención a su apariencia, pero lo que Dios se da cuenta es el corazón de uno, ¿verdad? ¿Y qué está pasando dentro? Jesucristo lo confrontó, son ustedes sepulcro blanqueado. Sí. Aparece que por dentro están bien, pero por fuera están llenos de gusanos. Sí, y sabe que lo que nos damos cuenta, brother, es que falta de... No, así son los sepulcros.
lo pintan por abajo, pero adentro están pintando, ¿verdad? Muy bonito afuera, pero por dentro es otra historia, ¿verdad? Otra historia. Así que falta, en el caso de los fariseos, falta de humildad, falta de gratitud, sinceridad y gozo, pero tenían otros motivos. Así que cuando nos acercamos al trono de Dios, entramos en su presencia en el culto, es como, sinceramente, Señor, quiero aprender de ti, yo soy, ¿verdad?, hijo de Dios, ¿verdad?, yo soy miembro de tu familia, ¿verdad?, quiero aprender sinceramente y crecer en mi fe, recibir alimento espiritual. Yo sé que tú eres grande, Señor, y quién soy yo, Señor, pero me has llamado y pertenezco a tu reino con humildad. Estoy lleno de gozo porque yo estoy perdonado, ¿verdad? Estoy en Cristo, ahora pertenezco al reino de Dios, tengo una ciudadanía celestial, algo increíble, ¿verdad? Pertenezco a Cristo y mi corazón está lleno de gratitud. Gracias, Señor, por tus bendiciones, ¿verdad? Así debe ser nuestra actitud, ¿verdad?, cuando estamos pensando. Y hermanos, si tienen otra palabra o si quieren agregar a esta lista, eso es lo que debemos pensar nosotros, ¿verdad? Y claro que dependemos de la Biblia, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, en número 3, ahí en número 3 y número 4, ahí les indica por qué la Biblia es tan importante, ¿verdad? Porque en la Biblia, cuando estamos cantando cantos, debe estar de acuerdo con la Biblia. Si estamos ofreciendo oraciones, ¿verdad?, todo debe estar según las Escrituras. Exactamente. De acuerdo con la Biblia. O sermones, ¿verdad? También lo que hoy escuchamos el hermano Arnold, ¿verdad? Y va a estar con nosotros de 1 de Juan capítulo 2, ¿verdad? Y así que si estamos cantando o orando o escuchando sermones, todo debe estar de acuerdo con la Biblia, ¿verdad? Aquí le leo. Conocemos, servimos, adoramos a Dios, el número 3 por abajo. La Escritura regula, conocemos, servimos, adoramos a Dios a través de su palabra. La palabra debe saturar nuestros servicios mientras la cantamos, la oramos, la predicamos la palabra, ¿verdad? Cantamos la palabra, oramos con la palabra, predicamos la palabra y la recibimos también, ¿verdad?, a través de los sacramentos, la palabra y los sacramentos, ¿verdad? Y así que todo lo que hacemos, sermones, sacramentos, oraciones, cantos, según la luz de la palabra de Dios. ¿Okay? Así que este versículo es tan importante porque en pocas palabras siempre Cristo está diciendo muchas cosas. Cristo puede decir nada más una cosa y wow, es tan profundo que debemos analizarlo muy bien. O sea, él cuando dijo que en una cosa quiere decir muchas cosas. No, de veras, bro. No nomás quiere decir lo que dijo. Yeah. Muchas cosas. No, sus implicaciones es like, wow, lo que está diciendo él, ¿verdad? Sí, hermanos, ustedes tienen otras ideas, comentarios, preguntas o quieren agregar a esta lista o dar otros ejemplos, ¿verdad? Así que cuando decimos queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, es decir, con sinceridad, humildad, gozo y gratitud, en verdad, usando la Biblia, con todo lo que hacemos en el servicio, cantos, oraciones, sermones, sacramentos, todo según la palabra de Dios. ¿Otras preguntas o ideas o comentarios? No, esa pregunta, hermano, la que dijo el Señor cuando encontró a la mujer samaritana. Que le dijo que era necesario que adoraran porque los judíos iban a Jerusalén y los samaritanos también tenían su monte, ¿verdad? Y les dijo el Señor, esto es lo que les dijo, es necesario
que adoraran en espíritu y en verdad, porque Dios eso le agrada. Porque dijo, no en Jerusalén no va a ser, ¿verdad? Sí. Ni en su monte de los samaritanos, sino que era lo que dijo ahorita en su palabra, en espíritu y en verdad, que es necesario que le adoren al Padre. Sí, y sabe que, hermano, qué bueno que mencionó eso, porque siempre es importante analizar el contexto de este versículo. Aquí, y gracias, hermano, porque aquí Cristo, ¿verdad?, estaba hablando con la mujer samaritana, y ahí tenemos los israelitas y los samaritanos. Y sí, los dos son judíos, pero diferentes, porque los samaritanos vienen de una raza mezclada, ¿verdad? Y los israelitas nada más son los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Así que con los israelitas, ellos fueron a Jerusalén, y los samaritanos a su monte, ¿verdad? Su propio monte, a Gerizim, me parece. Y ya después, cuando está hablando Cristo, explicando, ¿verdad?, el servicio, la adoración a esta mujer, la mujer tiene una pregunta, pues ¿sabes qué? Los judíos dicen esto, pero los samaritanos dicen esto, y ¿quién está en lo correcto, verdad? ¿Quién? ¿Vamos por acá o por allá, a Jerusalén o al monte de Gerizim? Y Cristo dice, ¿sabe qué? La ciudad no importa. Lo que importa sobre todo es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Podemos estar en Indiana, está bien. En Chicago Heights, no hay problema. En Matson, está bien. No importa la ciudad, el sitio necesariamente, pero lo que importa con respecto al culto es ofrecer culto, ofrecer adoración y alabanzas a Dios en espíritu y en verdad. Sí, porque Dios, Jesucristo se da cuenta que en el templo iban a adorar, ahí iban a adorar al templo porque estaba hermoso. Por eso Dios lo confrontó. Sí, brother. Y en el monte de los samaritanos pensaban que estaba Dios. Y por eso no es necesario que adoren aquí. Ni de aquí ni allá, todos los que adoran a Dios adoran en espíritu y en verdad, porque Él es verdad. Sí. Tú puedes adorar a Dios en cualquier parte. Sí, porque sabe que, no, gracias, hermano, de veras. Porque no, y sabes que, Margarito, muchas gracias por decir eso, porque es importante saber el contexto de este versículo. Los samaritanos, nada más para su Biblia, nada más tenían el Antiguo Testamento y los primeros 5 libros de Moisés. Y es todo, esa fue su Biblia, ¿verdad? De Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y es todo. Pero los israelitas tenían la ley de Moisés, los salmos, los profetas, ¿verdad? Y otros libros. Así que los libros de los samaritanos eran nada más los 5 libros de Moisés, pero los libros de los israelitas eran mucho más libros. Y también a dónde ofrecían culto, Jerusalén o en el monte de Gerizim. Y otra diferencia es que los samaritanos venían de una raza mezclada, ¿verdad? Mezclada. Y los samaritanos y los israelitas no se andaban juntos. Eran medios paganos. Y por eso, por ejemplo, si yo mi mapa, ¿verdad? Ellos lo consideraban así. Ellos no se hablaban, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, es mi mapa. Galilea arriba. Sí, porque aquí, por ejemplo, Samaria en medio. Judea abajo. A veces ya sabe, bro, qué bueno. Aquí tenemos Mediterráneo y el río Jordán. ¿Saben lo que hacían los judíos? Aquí vivían los judíos, Judea y Galilea. Y los samaritanos aquí en medio, ¿verdad? Cuando los judíos querían viajar, ¿verdad? Si estaban aquí, Galilea, y ir a Judea, dieron la vuelta hasta acá, ¿verdad? Ni querían hablar, ni ¿verdad? Vivir o estar juntos con los samaritanos. Tomaron el rumbo más largo para evitar contacto con ellos. Escorrían, ahí está un samaritano,
yo me voy a ir como hasta acá, Bueno, ellos por acá. pensaban que eran pues Ajá. como impuros, ¿no? Sí, impuros y corruptos, ya. Corruptos. Sí, sí, brother. Y también igual, y cuando y las personas en Jerusalén y Judea estaban aquí y querían ir al norte, no, pues el rumbo más corto es cruzar Samaria. Pero ellos dicen que no, vamos a, ¿sabes qué? Vamos a caminar más, pero sí vale la pena. Pero ¿sabe lo que hizo Cristo? Cristo. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Yo voy a cruzar. Porque sabe que No, él pasó a Samaria. él sí. Él pasó, Yeah. Él pasó en medio. Sí, en medio de ellos, En sí pasó, medio. pasó de ellos. Y cuando la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando ella estaba sacando su agua del pozo, ¿verdad? Y ahí estaba mediodía, ¿verdad? Como las 12. Y cuando Jesús habló con ella, estaba tan sorprendida. Wow, ¿estás hablando conmigo? Pero tú eres judío, yo soy samaritana y no debemos hablar, ¿verdad? Pero estás hablando conmigo y quieres beber de mi agua también. Para ella es un escándalo, ¿verdad? Se odiaban. Yeah, Y yeah. no es normal, ¿verdad? Sí. No era normal para Sí. ellos. Los judíos odiaban a los samaritanos, Oh, sí. no los judíos. Sí, brother. Sí, de veras, los judíos odiaban a los Sí, samaritanos. los samaritanos no, los judíos. Sí, los judíos sí, de veras. No sé si por orgullo étnico, no sé, eran algo. soberbios. O sea, ellos Sí. sentían que eran mejores que ellos. Y yo pienso que sí, pero ¿sabe lo que hizo Cristo? ¿A dónde fue Cristo? Ahí. Y Dios usó esta mujer para compartir las buenas nuevas con todo su pueblo. Y todo su pueblo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Este Señor, pienso que es el Cristo, y Él me dijo todo de mi historia, y todos creyeron a la mujer, y Dios salvó a su pueblo, ¿verdad? Al pueblito de esta mujer samaritana. Y después invitaron a Cristo para hablar con ellos, y vino Cristo para hablar con los samaritanos, ¿verdad? Así que es una historia muy bonita, cómo Cristo explicó, ¿verdad? Reveló su identidad como el Cristo a esta mujer, y cómo Dios escogió esta mujer para compartir las buenas nuevas a los otros samaritanos. Es un buen testimonio, ¿verdad? El testimonio de esta mujer, ¿verdad? Sí, es muy bonito, muy bonita la historia. Desde tiempos antiguos, los judíos se sentían mejores que todos, porque solamente ellos pertenecían a Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque así pensaban ellos. Pues ¿sabes qué? Nosotros somos los escogidos. Y cuando uno piensa de eso, lo puede pensarlo, pues ¿sabes qué? Dios me dio un don que yo no merezco. O si yo pienso que yo soy los escogidos, yo puedo responder de dos formas. Una forma es que yo estoy lleno de orgullo. Pues yo pertenezco al pueblo escogido, yo soy escogido, ¿verdad? Y así que los israelitas trágicamente tenían mucho orgullo espiritual. Somos mejores que todos, los samaritanos, ¿verdad? Todos. Hermano, puede ser que estamos en lo mismo ahora también, porque hay mucha gente que es cristiana, un ejemplo, que su familia ha sido cristiana, los niños que son jóvenes. Sí. Yo nací en una familia cristiana. Nosotros estamos en Dios. Puede ser que estemos también. O sea, un poco, puede ser. Sí. Que se crean orgullosos y mejores que una persona que no es cristiana. Sí. Yo pienso que sí, hermano. Pues que se nos vaya bajando ese orgullo. Tiene que ser ese orgullo. Porque sinceramente, ¿sabe lo que Dios le dijo a Moisés con respecto a por qué Dios escogió a Israel? ¿Sabes qué? Le quiero decir algo para que no les escogía a ustedes porque son los más inteligentes, más piadosos, más guapos o lo que sea. No, pero ¿sabes qué? Ustedes eran la nación más pequeña.
¿verdad? Como más humildes de todos. Y yo escogí a ustedes como los más humildes de todos. Así que cuando ustedes dicen que somos el pueblo escogido, no deben estar llenos de orgullo, pero de humildad, porque Dios escogió los más humildes para ser miembros de su pueblo escogido. Y tampoco nosotros ni otros cristianos deben estar llenos de orgullo, porque de veras, sinceramente, por la gracia de Dios recibimos estos dones inmerecidos. Así que es un buen punto. Sí, pastores que están llenos de orgullo, que usted no se imagina. ¿Sí? No, sí, no. Y trágicamente, brother, sí, no, de veras, lleno. Y como una vez hemos platicado voy a predicar, págame un hotel que tenga aire acondicionado, dame queso cottage, dame uvas y póngame un avión. ¿Qué tú eres mejor que Pablo, que Cristo? No. What's wrong with you? Yo sé, y sabe que, hermano, nos damos cuenta, lo que nos damos cuenta en el día de hoy, brother, es que hay una falta de humildad. Si estamos hablando de creyentes, pero sinceramente cuando nos damos cuenta de lo que hemos recibido, por la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, Dios recibe toda la gloria. No nosotros, brother, pero sino Dios. Y tampoco te orgullezca de cuando dices, no, que yo sé mucho. No. Como dice la Biblia, lo que sabemos, no sabemos como lo debieron de saber. Yeah. Yo he visto que vienen aquí algunas personas y dicen, no, yo sí conozco. Yo nomás digo entre mí, ¿conoces? ¿Conoces? Lo que conoces no lo conoces. Lo que debes conocer no lo conoces. Si alguien conoce a Dios, está lleno de humildad, porque nos damos cuenta de algo, de la grandeza de Dios. Y cuando meditamos acerca de eso, que Dios es tan grande, ¿y quién soy yo? Pero Dios, según su amor, mandó su Hijo para salvarnos. Tan grande es Dios que mandó su Hijo para salvarnos. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay demasiado amor. Yeah, sí, brother. Así que está bien, Mago, si puedes concluir con una oración, pero muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Señor, Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por darnos un día más de escuchar tu palabra. Señor, haz que seamos más mansos y humildes a tu palabra, sabiendo que no merecemos lo que has hecho por nosotros. Por tu gracia nos has salvado, por el amor que nos has dado, dándolo todo, Señor. Estamos agradecidos, sabiendo que siendo malos y perversos tú nos has amado. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Y pedimos a nuestros hermanos que no pudieron asistir hoy, Señor, ayúdanos y cuídanos. Y nosotros igualmente, Señor, guíanos en esta semana y que pongamos tu palabra, que la meditemos día a día, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y por ayudarnos y cuidarnos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Sí.